Siendo ya las 2:05, creo que podemos dar inicio a la charla de Javier Vera. Ángeles, te doy el pase. No sé si quieres hacer algún comentario, sino para hacer la presentación de Javier. Solamente agradecerle a Javier por su tiempo y a ti por la gestión. Y nada, animar a los chicos a que aprovechen la información que van a recibir hoy. Genial. Bien, entonces, Javier, comenzamos con tu presentación. Javier Vera Cubas es arquitecto urbanista, especialista en procesos participantes de regeneración urbana de escala barrial desde el espacio público. Es investigador principal y coordinador del Grupo Barrios y Ciudadanía del Grupo de Investigación CONUR de la Universidad Católica. Fue socio fundador y director de la Coordinadora de la Ciudad en Construcción, CCC, y sitio Ciudad Transdisciplinar, como también parte de Espacios Revelados Lima, Urban 95 Lima y REP Barrio Mío, ¿no? Que era recuperación de espacios públicos, ¿no? Javier ha obtenido diversos premios, ¿no? Entre ellos está el Premio Arquitectura para el Desarrollo del Colegio de Arquitectos Regional Lima en el año 2021. Ha recibido el Premio Ciudad al Liderazgo Urbano de Lima como Vamos, perdón, en el año 2019. Ha sido también ganador del concurso de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de la CAF en el año 2018 y el premio FAT City to City Barcelona del año 2016, ¿no? Entonces, Javier, te damos la bienvenida y desde ya agradecemos por la charla que, sin lugar a dudas, ¿no? Sé que va a estar súper interesante y te dejo el espacio para que puedas hacer la presentación. Gracias. No, gracias a ti, Carlos y Ángeles, por la invitación y por la oportunidad de compartir aquí algunas cosas. Em, a ver, yo voy a mostrarles así un poco de pasada. Quiero mostrarles o reflexionar sobre 4 cosas. Primero, hacer como una especie de contextualización, ¿no? Y plantear algunas hipótesis sobre la situación del espacio público en relación a los barrios hoy en día. Después quiero revisar algunos conceptos claves para desarrollar estas reflexiones. Eh, y después aterrizar esto en el caso concreto de Lima para poder, ¿no? Leer, digamos, la situación de nuestra ciudad, ¿no? Desde estas premisas. Y al final mostrarles rápidamente un casito, un proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? En el que intentamos de alguna manera resumir, ¿no? Estas reflexiones, ¿ya? Entonces, ya, a ver. Bueno, como ven, bueno, en los membretes, estos son algunos insumos del curso de espacio público que estuvimos dando, que eh, voy a replicar aquí algunas cosas, ¿no? Primero que hablamos, cuando hablamos de espacios públicos, creo que hablamos de una crisis, o sea, venimos de una crisis y vivimos aparentemente un resurgimiento del tema del espacio público, ¿no? Y esto lo vinculamos también a una desaparición de la escala barrial, ¿no? Entonces, es por eso que nos interesaba hablar de estas 3 aristas, ¿no? Barrio, espacio público y hábitat popular. Eh, en nuestro contexto actual, lo que vemos... Perdón, voy a guardar esto. Ya. Vemos esto que decía, ¿no? Que Mariana Alegre de Lima, como vamos ha llamado un contexto de efervescencia ciudadana, ¿no? Es decir, o sea, hace poco empezamos a hablar de espacio público, hace no más de quizás 5 años o poco más, y ahí, ¿no? Aparecen cursos de espacio público, talleres, seminarios, workshops, ¿no? Manual de defensa de espacios públicos, la ley del espacio público, ¿no? Una serie de luchas ciudadanas en defensa del espacio público, ¿no? Y entonces esto constituye una situación interesante, ¿no? Para quienes trabajamos en el espacio público. Y en este contexto, creo que aparecen 3 grandes ideas o 3 grandes necesidades o retos, ¿no? Para quienes estamos involucrados en esto. Primero, cómo planificar en un contexto de informalidad, ¿no? Cómo participar de los procesos urbanos y cómo recuperar el espacio público, ¿no? Son siempre estas frases las que se usan, ¿no? Planificar, participar, recuperar. Entonces, acá quiero ver cómo hacerlo en este contexto, ¿no? En este contexto complejo de
de nuestra ciudad, ¿no? De Lima ya sabemos, ¿no? Se suele decir que es una ciudad, una mega barriada, dice Huiludeña, que es una ciudad 30% formal y 70% informal, ¿no? Sabemos que en el Perú, ¿no? Según lo que ha sacado Grade, ¿no? El 93% del crecimiento urbano de los últimos 20 años ha sido de carácter informal, ¿no? Y se suele plantear una especie de dialéctica, ¿no? Entre lo formal y lo informal, con que en realidad son dos modos de producir el espacio que son parte de un mismo sistema, ¿no? El formal, en el que se planifica, se diseña, se construye y luego se habita, y el que llamamos informal, que es inverso, ¿no? En el que primero se habita, luego poco a poco se va construyendo, hay una forma de planificación distinta, ¿no? A la estatal, a esa formal, ¿no? Que de alguna manera recorren como caminos inversos, ¿no? Pero lo que decimos es que esta relación entre lo formal e informal no es dicotómica, sino que forman parte del mismo sistema, ¿no? Porque ¿no? Vemos aquí como la informalidad en la vivienda, por ejemplo, no es solamente, no pertenece solamente a los pobres o a las zonas periféricas, ¿no es cierto? Sino que, como vemos en la otra foto, estas prácticas informales también pueden ser de inmobiliarias, pueden ser en zonas céntricas de la ciudad, ¿no? Es decir, que son prácticas que atraviesan todo nuestro sistema, ¿no? De hecho, algunos autores señalan, ¿no? Que lo formal, lo informal y lo ilegal son parte del mismo sistema en el Perú, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se está encasillando en el término informalidad urbana, ¿no? Y asociándola al desorden, a pobreza, ¿no? A lo que se vendría a ser el principal modo de producción de nuestra ciudad, que es la autoproducción, ¿no? Que es un proceso dinámico, multicausal, y que surge pues como respuesta a políticas públicas poco efectivas que benefician a ciertos grupos de poder y que se centran en las áreas consolidadas, ¿no? Con lo cual se perpetúan las desigualdades urbanas, ¿no? Entonces, siendo que en Lima y en el Perú esta autoproducción del espacio urbano es no la excepción, sino la norma, se requiere pues superar, ¿no? Este enfoque tradicional, este enfoque dicotómico, que vea la informalidad como un problema a erradicar, ¿no? Esta idea de que hay que formalizar a los informales, ¿no? Y nos invita más bien a comprenderla, ¿no? A cuestionarla, eh, para plantear, ¿no? O elaborar soluciones que sean verdaderamente pertinentes, ¿no? Entonces, frente a este reto, aquí quería plantear ciertas preguntas, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Si no estaremos quizás planificando la desigualdad, ¿no? Hemos tenido en Lima esta experiencia sui generis, ¿no? De una manifestación, una marcha en defensa de la planificación, ¿no? Lo cual, o sea, es súper interesante, ¿no? Una mancha de jóvenes exigiendo, ¿no? Que haya planificación urbana, lo cual está muy bien, pero también es bueno afirmar que no es solamente que nos haga falta planes urbanos, sino también que, o sea, los planes que habían o cuando se hacían tampoco era que se cumplieran, y también preguntarnos esos planes, ¿no? ¿Para quién estaban hechos y para qué estaban hechos, ¿no es cierto? Como señala también Will Udeña, en muchos casos, ¿no? El plan para Lima parece ser que no haya plan, ¿no? Y la inexistencia de un plan es una forma del plan urbano, ¿no? Que beneficia, pues, a ciertos intereses particulares, ¿no es cierto? No vaya a ser, como decían los situacionistas, que el urbanismo esté funcionando simplemente como el maestro de obras del capital, ¿no? Eh, entonces esto, como decía, nos invita a hacer una revisión crítica, ¿no? Que, bueno, acá puesto unas imágenes de lo que hacemos, por ejemplo, en CONUR, pero también, ¿no? Una serie de planes urbanos que se vienen haciendo, ¿no? Carlos, tú trabajas en ello, ¿no? Hemos visto el plan del Callao, etcétera, una serie de iniciativas que en esta efervescencia urbana, en esta efervescencia ciudadana, vienen replanteando o revisando críticamente, ¿no es cierto?, lo que es la planificación y el urbanismo, ¿no? Por otro lado, el tema de la participación, ¿no? La participación ciudadana en el Perú
podríamos decir que tiene una larga tradición, ¿no? Como estos ejemplos, ¿no? Huaycán, Previ, Villa El Salvador, ¿no es cierto? Reconocimientos, ¿no? Modos de morfologías urbanas que tienen relación con los modos de producción del espacio y demás. Pero, sin embargo, en los últimos años vemos cómo la participación empieza a banalizarse o a volverse un recurso más espectacular, ¿no? que otra cosa. Y aquí cabe, ¿no? traer a colación esta idea de la escalera de participación para decir que la participación no es una etiqueta que hace que los proyectos sean buenos per se, ¿no? Que a veces caemos en eso, ¿no? Cualquier proyecto con la etiqueta de participativo ya se presenta como positivo y no necesariamente es así, ¿no? Aquí la escalera de participación nos explica que en los primeros escalones pues incluso puede llegar a ser negativa, ¿no es cierto? Y solamente en los más altos hablamos de realmente un poder ciudadano, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Cuidado con el riesgo de que la participación sea, ¿no? Como dice Lefebvre, la participación de los dominados en su propia dominación, ¿no? Luego, hablamos también de recuperación del espacio público y aquí habría que preguntarnos también para quién se está recuperando ese espacio público, ¿no? Veo yo como dos vertientes cuando se habla de recuperar el espacio público. Por un lado, una vinculada a una especie de limpieza policial, ¿no? En la cual se desaloja, ¿no? A los vendedores, a los informales, ¿no? A la gente que se cataloga de sucia, desordenada, caótica, etcétera, y que pareciera preferir que no haya nada a que haya esas situaciones como que se denominan indeseables, ¿no? Y que de alguna manera criminalizan a conjuntos de poblaciones que no necesariamente pueden uniformarse de esa manera, ¿no? Em, y por otro lado, una serie de recuperaciones que tienen que ver más con una recuperación estética, ¿no? Vinculada, ¿no? A procesos de muralización y demás, ¿no? Que son muy interesantes y efectivos en un primer momento, pero que luego no llegan a intervenir en los problemas estructurales, ¿no? Entonces, pareciera, como dice ahí en la cita de Delgado, ustedes pueden ir leyendo, que se recupera el espacio público para la gente bien, ¿no? O sea, buenos espacios para gente de bien, ¿no? Con lo cual hay una cuestión incluso de clase detrás, ¿no? De esta búsqueda, ¿no? De recuperar el espacio, o de este discurso, de esta ideología del espacio público, ¿no? Y luego el urbanismo táctico, también que se posiciona muy fuerte, ¿no? en estos procesos, este, y que vemos que, como ven en las imágenes, es una estrategia efectiva, ¿no es cierto?, muy fotogénica, ¿no?, pero que es realmente, en la mayoría de casos, insostenible, ¿no?, proyectos que vuelven a caer en el desuso tras un primer impulso interesante, ¿no? Al respecto, hicimos nosotros un artículo, ¿no?, con una mirada crítica de estos procesos, preguntándonos, ¿no?, hablándonos más bien de urbanismos tácticos en Lima, si todos los procesos eran, eran iguales, y vemos que hay una gran diversidad de estrategias, metodologías que conviene analizar también críticamente. Y lo que concluimos es que hay una especie de paradoja, ¿no?, en este traspase del urbanismo táctico a las instituciones estatales o académicas, que quita la potencia inicial que tenía el urbanismo táctico, ¿no? Luego les puedo compartir el artículo para que lo vean, ¿no? Y por otro lado, hay esta intención, esta iniciativa o no sé si decirlo como moda, ¿no? De que esto en la gestión anterior de la municipalidad hablaba, ¿no? De estas obras sociales, ¿no? De hacer urbanismo para, en teoría, combatir la desigualdad, pero que parecen intervenciones que más bien terminarían reforzándola, ¿no? Poniéndole este subtítulo de sociales a obras de menor costo y que no ven los problemas pues estructurales, ¿no? Entonces aquí la advertencia es que, ¿no? En este contexto de efervescencia, esta distancia que empezamos a identificar entre la teoría y la práctica podría perturbar, ¿no?, la superación de la crisis del abandono del espacio público y llevarnos a otra nueva crisis que sería la de su banalización, ¿no? Entonces, esto como el principal riesgo, ¿no?, para comenzar.
Hemos hablado, ¿no?, de la distancia entre la teoría y la práctica. Entonces aquí me parece fundamental hablar de algunos conceptos claves, ¿no?, que nos permitan o que no nos permitan perder el rumbo, ¿no?, cuando trabajamos proyectos de ciudad, barrio, espacio público, ¿no? A ver, lo primero, ¿no?, entender que la ciudad es es una obra abierta, que es un proceso incompleto, ¿no? En el que todos participamos, ¿no? Y que en esa incompletitud está justamente su potencial, ¿no? Y que es, ¿no?, como la Torre de Babel, ¿no es cierto? Es mezcla, es un intento fallido por intentar de ponernos de acuerdo, de comunicarnos, ¿no? Y siendo que somos diferentes, fracasar en el intento, pero seguir intentando, ¿no es cierto? Entonces, una obra perpetua, ¿no es cierto? Lo segundo, entender esta lógica de la producción del espacio, es decir, la ciudad no es un recipiente, no es un escenario que está dado de por sí, sino que se produce, ¿no es cierto? Lo que plantea Lefebvre, que es el que propone este concepto, ¿no? Él dice que el espacio es un producto, ¿no?, como cualquier otro producto de consumo, ¿no?, que se utiliza, ¿no?, pero que, a diferencia de esos otros productos, el espacio interviene en su producción, ¿no? Es decir, los ciudadanos producimos la ciudad, pero la ciudad produce también a los ciudadanos, ¿no? En una especie, ¿no?, de espiral, ¿no?, de huevo y la gallina, ¿qué cosa es primero, no? Lima nos hace a nosotros o nosotros hacemos Lima, ¿no? Entonces, en este proceso de producción del espacio, él propone, ¿no?, un triángulo, ¿no?, tres aristas del espacio, de la producción del espacio, y habla del espacio concebido, el espacio percibido y el espacio vivido, ¿no? El concebido es el que manejamos, ¿no?, los planificadores, los arquitectos, los políticos, ¿no es cierto?, que vemos como la ciudad desde arriba y pretendemos organizarla, ¿no?, y darle pautas de uso, digamos, ¿no? Por otro lado, está el espacio percibido, que es el espacio de los habitantes, que tiene que ver con la forma como usan el espacio, que muchas veces entra en contradicción con el espacio concebido, ¿no? Como ven en la foto, ¿no? Usar una pista, ¿no?, redibujando una cancha de vóley para un uso distinto, ¿no?, y genera un primer conflicto, ¿no?, con el espacio concebido. Y por otro lado, el espacio vivido, que es el espacio social que Lefebvre vincula a los artistas, a los niños, que tiene que ver más eh, con la memoria, ¿no?, y con la producción de imaginarios colectivos relacionados a ciertos espacios, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica de la producción del espacio, en la que estas tres aristas entran en conflicto, podemos decir que el espacio público es esencialmente conflicto, ¿no? Entonces, estas búsquedas de recuperación de espacio público que buscan apaciguarlo, solamente embellecerlo para que, entre comillas, no suceda nada, o sea, no suceda nada malo, pero que puede convertirse en que no suceda nada, terminan matando la esencia del espacio público, que es justamente este conflicto entendido en estos términos positivos, ¿no? Eh, Como pueden ahí leer en la cita, ¿no? El espacio público no es solamente un lugar de encuentro, sino también del desencuentro y del encontronazo, ¿no? El derecho a la protesta en el espacio público, el conflicto con el que es diferente, pero a pesar de todo ello, la convivencia es la esencia del espacio público, ¿no?, que no hay que perder de vista, ¿no? Esto nos lleva a esta ruta que estamos siguiendo de tratar de entender, ¿no?, un poco el espacio, nos llevaría a plantearnos esta evolución que ha habido en cómo los arquitectos hemos ido trabajando y concibiendo el espacio a lo largo de los años, ¿no? Haciendo una revisión muy rápida en la modernidad, ¿no?, por los años 20, se entendía, ¿no?, el espacio como una especie de, de masa o sea, que podía ser manipulada, ¿no?, por las formas geométricas para de alguna manera conducir la experiencia del usuario, ¿no? Organizando un poco la manera en la que se usa, ¿no? Y por eso
esta noción de usuario, ¿no? Quien usa la arquitectura de una manera determinada por el diseño arquitectónico, ¿no? Esto lleva a la escala del urbanismo, ¿no? Termina en el concepto de zoning, ¿no? De zonificación en la Carta de Atenas, donde la ciudad tiene una organización funcional, ¿no? Con zonas muy claras donde en cada color, ¿no? Sucede una cosa distinta, ¿no? Trabajo, recreación, habitación y la circulación, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Después de experimentos Brasilia y demás, esto evoluciona, ¿no? Con las nuevas teorías filosóficas, el existencialismo, la fenomenología, y a partir de los años 50, ¿no? El Team 10, que empieza a hacer crítica al urbanismo moderno, empieza a hablar de el espacio existencial, ¿no? Hablan de una especie de marcos de la experiencia. Ellos dicen que no son los arquitectos quienes van a definir el significado de los espacios, sino que es el habitar el que lo va a hacer. Ya no hablan de uso, ya no es el espacio como un producto que se usa, sino se incluye el concepto de lugar y de habitar, ¿no? Entonces, en este proyectito que vende Aldo Van Eyck, ¿no? Sugiere estas formas geométricas muy ambiguas, ¿no es cierto? Pero finalmente son los niños en el uso constante los que van a decir si esa cosa es una jardinera, una banca, una rampa, si esto es una reja o es una baranda para colgarse, ¿no es cierto? Entonces, empieza a abrirse, ¿no? La arquitectura a la participación de los habitantes, ¿no? Y luego esto evoluciona y terminamos en la noción del espacio como evento, que quiere decir que ya no el espacio es solamente un marco de la experiencia, ¿no? Que se va construyendo, sino que es un soporte de posibilidades de uso diverso, ¿no? Y dicen autores como Schumi que la potencia de la arquitectura eh, aparece en los momentos de choque, ¿no? Entre el diseño y el uso, ¿no es cierto? En este videito vemos, ¿no? Una buena explicación de lo que vendría a ser el espacio entendido como un evento, ¿no? En el que es como una explosión, un momento de contradicción, ¿no? Y dice entonces que el espacio y el evento son indisolubles y hay todo un desarrollo teórico al respecto, ¿no? Esto nos llevaría a la idea de que lo urbano, pues, o sea, esta distinción que hace también Lefebvre entre la ciudad y lo urbano, ¿no? La ciudad como lo físico, ¿no? Y lo urbano como todo aquello eh, que efervece, ¿no? En este contexto físico. ¿No? Nos dice que lo urbano, pues, o sea, lo físico no puede controlar a lo urbano, ¿no? Que lógicamente hay una relación disociable entre ellos, pero que esta idea que solemos tener los arquitectos, que mediante el diseño urbano vamos pues a controlar a las personas o apaciguarlas o a direccionarlas y tal, no es cierto, ¿no? Y que eso no es una limitación para nosotros como arquitectos, sino que más bien podría ser su potencial, ¿no? Si cambiamos un poco este chip, ¿no? De querer controlar todo mediante la forma física, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la idea de que el espacio, pues, no es solamente un objeto, ¿no? Que está ahí, que se manipula, ¿no es cierto? Sino que el espacio es un sujeto en sí mismo, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Esto en el cine, por ejemplo, se expresa muy bien, ¿no? La relación entre los personajes y los lugares no son meros telones de fondo, no son meras escenografías, los lugares son personajes presentes, ¿no? Y este ejemplo que me parece bueno, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de las madres de la Plaza de Mayo, ¿estamos hablando de qué? ¿De las madres o de la plaza? ¿No? Vemos ahí que son pues indisolubles, ¿no es cierto? Entonces, este planteamiento Lefebvre lo resume en esta gran pregunta que dice, ¿no? ¿El espacio es algo o es alguien? Y no responde, ¿no? Deja ahí la pregunta, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De entender el espacio como sujeto, ¿no? Esta idea ya del sujeto nos puede llevar a hablar, ¿no? A cuestionar temas del patrimonio, ¿no es cierto? Esta idea de patrimonio siempre vinculada al patrimonio físico, material, a los estilos arquitectónicos y demás, nos abre las puertas al patrimonio vivo, a la idea del sujeto patrimonial, que creo que también son importantes cuando hablamos de estos temas. Y todo esto
vamos a verlo luego en los proyectos y demás. Para nosotros es bien importante entender a los niños como un actor importantísimo que de alguna manera resumen todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Y que decimos nosotros que son los niños productores de espacio público en los barrios populares, en tanto que ellos están constantemente resignificando el espacio, generando eventos, ¿no? Y produciendo ciudad a través de la construcción de su ciudadanía, ¿no? Que de esto también hemos hecho un artículo en el que desarrollamos esta idea que luego les puedo compartir, ¿no? Y dos cositas más, el territorio, entender el territorio como un palimpsesto, es decir, ningún proyecto sobre el territorio empieza desde cero, ¿no? Los barrios no son una página en blanco en la cual nosotros podemos llegar libremente a plantear nuestras ideas, sino que siempre hay capas anteriores, ¿no? Hay cosas que rascar, hay una vida anterior sobre la cual nuestros proyectos serán una capa más que interactúe con las otras, ¿no? Entonces entender que un barrio no es nunca una página en blanco y siempre están sucediendo cosas, ¿no? Que debemos aprender a identificar y con las cuales interactuar, ¿no? Y finalmente, la idea de el barrio como unidad territorial de gestión. Acá lo que pensamos es que entre la escala de la planificación, ¿no? Que mira, ¿no? A cierta distancia y pretende ordenar la ciudad, y la escala de la intervención, ¿no? Esta escala, digamos, del urbanismo táctico que muchas veces interviene puntualmente, pero que no llega a generar cambios estructurales, hay un vacío que estamos dejando y que no estamos trabajando mucho, que es el de esta escala intermedia del barrio, ¿no? Del barrio, que es una unidad más simbólica, que no es una unidad administrativa, ¿no es cierto? Porque nosotros pasamos muchas veces del distrito al asentamiento humano, ¿no? El asentamiento humano son pequeñas unidades súper fragmentadas, ¿no? Y los distritos, a veces también se nos escapa de las manos, pero la noción de barrio, que sí genera pertenencia, cercanía y demás, creemos que es una buena escala para plantear, para empezar a hablar de ciudad, ¿no? Bien. Ahora, en este contexto, ¿no? Y con estas reflexiones, lo que pensamos es que el espacio público ¿cuál es la fuerza o la potencia del espacio público? Pensamos que es una especie de semillas de ciudadanía que nos pueden permitir reaprender ese conflicto esencial del que estamos hablando, ¿no? Entonces, a ver, aquí voy a desarrollar un poquito esto rápidamente. A ver, acá hemos hablado sobre Lima, ¿no es cierto? Esta condición de desigualdad, que es histórica, pero que no solamente tiene que ver con la herencia colonial en la cual, ¿no? Cada, cada grupo social tenía su lugar, ¿no? Sino que tiene que ver con las nuevas conquistas ciudadanas, que son negadas también por otras personas que no les gusta que compartir el mismo espacio, ¿no? O sea, este tema de la discriminación, de la desigualdad, del racismo incluso, es sumamente espacial, ¿no? Porque si no, pónganse a pensar en estas frases que se dicen, ¿no? ¿Tú dónde crees que estás? Ponte en tu lugar, ¿no? Lo que retratan es que a los limeños, a los peruanos en general, nos cuesta aceptar que todas las personas tenemos el mismo derecho a estar en el mismo espacio, ¿no? Es un poco lo que explica Nugget, ¿no? En este libro clásico, ¿no? El laberinto de la soledad, que toda nuestra complejidad histórica nos lleva a un discurso en el que la afirmación de las diferencias, donde han dejado de ser tales, gracias a la ampliación de la ciudadanía, y también hay una negación de otras diferencias, ¿no es cierto? Que generan este escenario complejo, ¿no? Una pérdida de diferencias y la creciente diversidad, ¿no? Siendo un país tan diverso, entonces es complejo la convivencia, ¿no? Entre personas tan distintas en los mismos espacios, y eso nos genera
una serie pues de problemas que tienen que ver con el espacio público, ¿no? Eh, no voy a profundizar en estos temas ya más históricos, ¿no? Pero que tienen que ver, como ya he dicho, con problemas estructurales, ¿no es cierto? La desigualdad, la fragmentación. Pero lo importante aquí es decir que una sociedad, ¿no? En esta lógica de la producción del espacio, ¿no es cierto? Que cada sociedad produce su propio espacio y es producido por este. Una sociedad desigual y fragmentada produce pues espacios y ciudades desiguales y fragmentadas, real y simbólicamente, ¿no? Vemos cómo nuestras ciudades están llenas de estos elementos que nos separan, ¿no? Porque como digo, no sabemos tolerar el conflicto que significa vivir juntos, entonces nos separamos, nos dividimos, ¿no? Unos acá, ¿no? Unos allá, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el barrio donde yo crecí, un conjunto habitacional y acá un asentamiento humano separados por un muro, ¿no? Y los niños de un lado y de otro, prohibidos por sus madres por de jugar entre ellos, ¿no? Pero los niños mm, pasando, ¿no? Tendiendo puentes frente a los adultos, ¿no? Este caso, ¿no? La principal fachada de Lima, ¿no? Donde hay esta concentración de edificios públicos, simbólicos y demás. Detrás hay una barriada, un asentamiento humano que se llama San Juan Macías, y en una investigación que hicimos detectamos cómo esa barriada es constantemente borrada, ninguneada, eliminada, ni siquiera mencionada como problema. Incluso fíjense en el 3D del proyecto, borran el Cerro El Agustino por completo, ¿no? En esta negación, pues, como decía, de la informalidad y del otro, ¿no? Eh, Entender el proceso de construcción de ciudadanía, ¿no? De esta ciudadanía emergente que se corta con la entrada del modelo neoliberal, que convierte nuestra condición de ciudadanía en una comprensión del ciudadano más bien como consumidor y como mero producto, ¿no? Y aquí hay este debate, ¿no? Que se pregunta mucho si uno, o sea, el tener más acceso al crédito, el tener una mejor economía, digamos, hace a uno más ciudadano, ¿no? Entonces, algunos, ¿no? Como Alberto Vergara, por ejemplo, dicen que sí, que efectivamente el individuo enriquecido, desempobrecido es ya más ciudadano, ¿no? Y detecta ahí en ese crecimiento económico que hemos vivido hace años, una ciudadanía embrionaria. Dice, pero afirma que eso no es suficiente, ¿no? Que hace falta instituciones que doten de vía política, de representación y que también hacen falta espacios de representación de esa construcción de ciudadanía. Es decir, que hacen falta espacios públicos, ¿no? Y aquí nuevamente eh, entra uno de los grandes retos de nuestra profesión, ¿no? De cómo construir espacios públicos que aporten a esa construcción de ciudadanía que, como digo, va más allá de las mejoras económicas, ¿no? Y de esta pretendida igualdad, ¿no es cierto?, entre estas distintas limas conforme puedan consumir de igual manera, ¿no es cierto? O sea, dos personas que pueden consumir igual no necesariamente son igualmente ciudadanas, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, aquí es importante, bueno, frente a diversas definiciones de espacio público, entender cuál es la esencia de lo que nos importa, ¿no? O lo que, bueno, particularmente a mí lo que estoy trayendo aquí es lo que me importa, ¿no? Y me parece esta distinción importante resaltar, ¿no? La definición que se da de espacio público, por ejemplo, en el Plan Regional de Desarrollo Concertado, dice, ¿no? Que es un lugar fuera del ámbito privado donde los ciudadanos tienen opción de interactuar y circular gratuito y libremente, ¿no? Es decir, como que el espacio público es un contenedor que puede ser libremente llenado con la actividad humana, ¿no? Pero, sin embargo, Willy Dueña dice, ¿no? Que el espacio público va más allá del lugar físico, ¿no? Y está relacionado con el espacio que revaloriza lo público, ¿no? Donde el valor del bien común prima sobre el del bien privado, ¿no? Entonces, él habla más bien del valor de lo público y de la convivencia, ¿no? O sea, no basta con que sea un espacio de libre acceso, que esté bien, que esté limpio, que uno pueda ir a hacer sus cosas, ¿no es cierto? Sino que lo importante es que en esos espacios prime el bien común eh, y sea el lugar de lo público, ¿no? Entonces, la crisis del espacio público es no una crisis de falta de lugares, ¿no es cierto? Sino es en realidad una crisis de pérdida de sentido de lo público,
¿no? De una pérdida del sentido de la convivencia entre diferentes, ¿no? Que, como digo, ahí es inherentemente portador de conflicto, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? ¿Cuál es esa espacialidad de lo público? ¿Dónde nos encontramos los limeños, ¿no? Y podemos ver aquí un sinfín de ejemplos, ¿no? En el transporte público, cómo se refuerzan, ¿no? O sea, simbólicamente las desigualdades día a día, ¿no? Por ejemplo, la misma infraestructura, en unos lugares se invierte para elevarla, para que la ciudad pase por debajo, se invierte en un tipo de acabados, y en otros lugares la infraestructura queda al ras del suelo, generando un muro divisorio entre el territorio y con acabados completamente distintos. Entonces alguien que circula eh, está todo el día enfrentado al discurso, ¿no es cierto?, de una desigualdad que se expresa en los espacios públicos que producimos, ¿no? O esta idea, ¿no?, de que quien tiene vehículo es aparentemente más ciudadano que el peatón, ¿no? Y por tanto la ciudad tiene que invertir mucho más en infraestructura para quienes tienen vehículo, condenando a las personas, ¿no?, a los peatones, a este tipo de apropiación del espacio, como vemos en la esquina, ¿no? Y bueno, podemos así mirar, ¿no?, los colegios, la vivienda, los espacios públicos, ¿no?, la espectacularización del espacio público, la privatización del espacio público, ¿no? Cómo los parques zonales se convierten en clubes, ¿no?, que cobran entrada y que, por ejemplo, ¿no?, en este club zonal hay un cartel que dice prohibido entrar con bicicletas, ¿no?, por ejemplo, y entras pagando tu entrada y el mismo cartel por la espalda dice alquiler de bicicletas, ¿no? Entonces, espacios públicos pensados más como parques de diversiones destinados al lucro, ¿no? Hospitales de solidaridad sobre parques públicos, ¿no? En fin, el problema de las huacas también como espacio público, de los juegos de niños encerrados, etcétera, etcétera, ¿no? No me voy a detener mucho acá. Entonces, eh, aquí el problema es, como dicen varios autores, que como peruanos tenemos como un trauma por toda nuestra historia, ¿no? Y no queremos hablar de temas conflictivos, ¿no? Mira, claro, porque como cuando hemos pensado distinto, nos hemos terminado matando, ¿no? En nuestra historia reciente, mira, mejor no discutamos, ¿no? Dicen, no sabemos discutir, no sabemos manejar el conflicto, y la invitación o el reto es reaprender el conflicto, ¿no? Y ahí el espacio público es fundamental, ¿no? ¿Cómo vamos a reaprender el conflicto si no tenemos espacios de encuentro, si no hay una apuesta por la colectividad, si no nos entendemos como ciudadanos que habitamos una misma ciudad en igualdad de condiciones, eh, sin importar o precisamente dando importancia a nuestras diferencias, ¿no? Ahí creo un gran reto para nuestro país, en el cual los arquitectos tenemos mucho que hacer, ¿no? Entonces, en esto que habla Vergara, por ejemplo, de esta ciudadanía espasmódica o estos embriones de ciudadanía, que él dice que aparecen, ¿no? En las protestas, en los momentos de crisis, ¿no? Y también en las fiestas, como una especie, ¿no?, de episodios, ¿no?, de semillas, dice que ahí hay una materia prima, ¿no?, de ciudadanía, dice, pero que no tiene un jardinero a tiempo completo que la cuide, que la pode, que la riegue, ¿no?, sino que sobrevive como hierba mala, ¿no? Yo pienso que los arquitectos, los urbanistas podríamos ser esos jardineros, ¿no?, dedicados a cuidar, a podar, a regar nuestras ciudades, ¿no? Entonces el reto es cómo identificar esos episodios, esos espasmos, esos embriones y llevarlos a la vida cotidiana, ¿no? Cómo hacer de esos episodios algo normal, ¿no? Como decía, estas fiestas o estas protestas, llevarlas a la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, aquí esta fiesta, la Fiteca, que seguro deben conocer, es un poco lo que hicimos nosotros en el proyecto Fitecantropus, ¿no? Encontrar ahí un episodio, ¿no?, un espasmo de ciudadanía en el espacio público y tratar de llevar de convertir esto en un proyecto de barrio, ¿no? O sea, lo que sucedía en una semana en un espacio público, un episodio, entenderlo como una semilla de lo que podría ser un proyecto integral de desarrollo para todo el barrio, ¿no? Y en el curso que hemos hecho hace poco, hemos trabajado con diferentes proyectos existentes que entendemos como precisamente eso, ¿no? Como semillas, ¿no?,
de ciudadanía que se pueden potenciar, ¿no es cierto?, para, ¿no?, para reaprender el conflicto en el espacio público, ¿no?, que es finalmente el reto que tenemos, ¿no? Bueno, y termino mostrándoles rápidamente uno de estos proyectos, de estos 6 que trabajamos en el curso. Uno es uno en el que venimos trabajando hace bastante tiempo. Me voy a tomar máximo 10 minutos, Carlos, ¿está bien? Sí, está bien, Sí. Javier. Ya. Bien, entonces, este es un proyecto, está en, bueno, a ver, parte de la problemática de una serie de problemáticas, ¿no? De la percepción de inseguridad, la crisis del espacio público que he señalado, los problemas de gestión urbana, y esta condición de los niños como productores de espacio público, ¿no? Básicamente estas problemáticas sintetizamos, ¿no es cierto?, en la presencia de rejas y muros en nuestras ciudades, ¿no? Que hemos también estado desarrollando una investigación para entender, ¿no?, la producción de rejas y muros, cómo esto tiene que ver con todas estas cosas que les he comentado, ¿no? Con esta negación del conflicto inherente al espacio público, con nuestros problemas estructurales, ¿no es cierto? Entonces, cómo nuestra ciudad, en la producción de nuestra ciudad y de nuestros espacios públicos, aparecen, ¿no es cierto?, estas rejas y muros. Entonces, ahí profundizamos un poco en el tema y encontramos que uno de los equipamientos en los que más fuerte se ve esta presencia de muros es en los colegios, ¿no? Los colegios públicos y privados a lo largo y ancho de todo el Perú son infraestructuras absolutamente encerradas, amuralladas, ¿no?, metidas dentro de muros perimétricos que lo que hacen es generar una especie de isla, ¿no?, de seguridad dentro, pero un mar de inseguridad afuera, ¿no? Ya que no hay nada, no hay ciudad, no hay ojos en la calle, hay simplemente muro ciego, ¿no? Y esto tiene que ver con, ¿no?, una educación ciudadana ajena a nuestra realidad cotidiana, ¿no es cierto? Que se piensa que para aprender hay que abstraernos de nuestro contexto, en fin, tiene una serie de cuestiones que nos parecen que son muy pertinentes y que sintetizan muy bien muchos de los problemas que he señalado, ¿no? Entonces, frente a eso, proponemos, ¿no?, este proyecto Extramuros, ¿no?, que es un proyecto de investigación-acción que tiene que ver con una búsqueda de una metodología de intervención para producir espacios públicos, ¿no?, lúdicos, seguros, saludables y de aprendizaje en el entorno de los equipamientos públicos que hoy están cerrados, para convertirlos en nuevas centralidades dinamizadoras del territorio, nuevas centralidades urbanas, ¿no? Trabajamos varias líneas de acción, no solamente la transformación física, sino también en procesos educativos, pedagógicos, de gestión y de activación del espacio, con una serie de estrategias que explicaré luego en el proyecto, ¿no? La metodología tiene que ver con estos ejes, ¿no? Multiescalaridad, proceso participante, trabajar de fuera hacia adentro, obras progresivas, este enfoque socioespacial, ¿no? Y la idea es cómo convertir este muro, ¿no?, que separa en un espacio que reúna, ¿no? Cómo abrir de esa manera y vincular las escuelas con los barrios, ¿no? Entonces, en Año Nuevo es como que el piloto número 1 de este proyecto, de esta idea que tenemos, ¿no? Y vemos que, o sea, aquí nos llamó la municipalidad a trabajar porque era como el barrio más inseguro de Comas, o sea, en cifras, el barrio más inseguro de Comas, y nos llamaron para recuperar este parque de acá, que es el Parque Central, ¿no? Y lo que detectamos ya en la inversión, en la investigación, es que era un barrio conformado por calles, callejón, ¿no? Como pueden ver, todos los equipamientos, por esta percepción de inseguridad creciente que había, se fueron amurallando, se fueron encerrando, ¿no?, por miedo. Y este encierro terminó produciendo calles más inseguras aún, ¿no? Entonces, reforzando esta lógica de producción del espacio inseguro, ¿no es cierto? O sea, una ciudad que se cierra y que entonces deja abandonada la calle. Y bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Daría miedo a cualquiera caminar por aquí porque nadie te ve, ¿no?
Entonces, bueno, vamos identificando aquí, ¿no? Bueno, acá voy a pasar una serie de mapas, pero vemos cómo hay una serie pues de centralidades y se configura el barrio como una especie también de islas, ¿no? Que están conectadas por estas calles, callejón, ¿no es cierto? De manera que es un sistema fragmentado, desvinculado, y empezamos a entender, ¿no?, un sistema urbano como pueden reestructurarse, ¿no?, y convertirse, ¿no?, estas islas, ¿no?, convertirse en un sistema de espacios públicos integrado, ¿no? Entonces, esta identificación nos lleva a centrarnos en el subsistema urbano número 1, que es más o menos delimitado por esto, en el cual, fíjense, está la plaza cívica en la que debíamos trabajar, rodeada por una serie de equipamientos que le dan todos la espalda al parque, ¿no? Bueno, acá hay una serie de encuestas que no me voy a detener, pero que reflejan la condición de desconfianza y de crisis del sentido de lo público, ¿no? Y por tanto del espacio público, y que vamos mapeando y vamos aquí identificando, por ejemplo, los espacios más frecuentados por los vecinos, por los visitantes, ¿no? Flujos peatonales, índices de criminalidad, ¿no? Y aquí vamos superponiendo, por ejemplo, en esta pregunta que hacíamos, ¿cuáles son los lugares más evitados, ¿no?, de día, de noche? Y vamos viendo cómo el parque, la calle de aquí, ¿no?, la zona más comercial del mercado, empiezan a aparecer estas manchas, lugares evitados por los visitantes. Fíjense cómo el colegio, que debiera ser pues un equipamiento, ¿no?, amable, generador de dinámica, etcétera, es claramente el lugar más indeseable, ¿no?, por las personas que circulan por ahí, ¿no?, el lugar más inseguro. Y aquí lo interesante es que hacemos este levantamiento de muros, o sea, cómo se relacionan los equipamientos con la calle, y vemos, ¿no?, lo que está en rojo son muros, los que están amarillos son fachadas abiertas, pero sin interacción, y solo los verdes son los que tienen interacción con la calle. Y vamos encontrando cómo hay una relación, ¿no?, entre los muros y la inseguridad, ¿no? En estos planos, síntesis, ¿no? Aquí se ve claramente, ¿no?, el espacio principal, fíjense, todo muro alrededor, entonces, ¿cómo no va a ser inseguro, ¿no? Cuando empezamos a plantear las estrategias, vamos entendiendo que si bien nos invitan para trabajar en este parque, vemos que el problema no es el parque en sí mismo, sino los accesos, por ser ciegos todos, ¿no? Y tratamos de encontrar dónde hay esa semillita, ese espasmo, ¿no?, de una situación que pudiera ser positiva para empezar a hacerla crecer. Y encontramos en esta esquina, ¿no?, del colegio, en la salida del colegio, una situación que nos interesaba, ¿no?, empezar a trabajar en este puntito, que voy a explicar luego, y luego a partir de ahí ir creciendo para llegar luego a intervenir en el parque, ¿no? Ahí fundamental entender, ¿no?, que el espacio público es un sistema, es una unidad, ¿no? No es el proyecto del parque y este es otro parque, es todo un sistema. Y aquí lo que se plantea es una serie de intervenciones progresivas, ¿no? Planteamos empezar por aquí para continuar con el acceso y luego este punto y luego venir por aquí, ¿no? Y entrar por el otro lado. Entonces hay una estrategia de temporalidad, ¿no? De las intervenciones, ¿no? De una secuencia, ¿no? Y en esa secuencia encontramos nuevamente que era fundamental, fíjense, el perímetro del colegio, ¿no? Entonces ahí aplicamos una serie de estrategias, cómo convertir el muro en un borde espacial, ¿no? Es decir, cómo expandir los límites del colegio hacia el barrio y cómo hacer que el barrio se meta también un poco al colegio, ¿no? Cómo atravesar visuales, circulaciones, cómo mejorar, ¿no?, los ingresos, los equipamientos, cómo pueden ser compartidos, ¿no?, con el barrio. Y, bueno, una serie ahí de esquemas. Y empezamos por este proyecto Semilla, que lo que hace es transformar, ¿no? O sea, este espacio que era este parque abandonado, generar mediante el giro de la pista una mejor salida para el colegio. Esto, vamos a verlo aquí. Esta era la salida del colegio. En pocos metros cuadrados ven cómo se concentra, ¿no?, la salida de todos los niños, vendedores, ambulantes, mototaxis, transporte y tal. Y el momento público de salida del cole se queda reducido a salir, comprarte algo, tomar tu moto e irte, ¿no?
teniendo un parque enfrente, un parque completamente abandonado, más un lugar inseguro, ¿no? Donde no hay pista, vereda, no hay distinción peatón, etcétera. Entonces, lo que hacemos es girar la pista para generar una especie de atrio de salida del colegio, ¿no? Y con espacios lúdicos de encuentro, ¿no es cierto? Para que extender ese momento público, ¿no? Es decir, ya los niños no salen, compran y se van, sino que salen, se quedan, conversan, juegan, las mamás se reúnen, ¿no? Los papás, etcétera, y se genera un primer espacio público de confianza en el lugar que era lo más inseguro y problemático, ¿no? Y esto en las siguientes fases, que es en la que estamos ahora, se va integrando con el parque de manera que se entienda que esto es una sola unidad y que los carros que pasan por acá son los que tienen que detenerse y que la prioridad la tiene el peatón, ¿no? Entonces, a partir de la salida del colegio, se genera toda esta situación de espacio público que busca generar un parque, ¿no? Seguro, lúdico, etcétera, que permita luego irradiar, ¿no? Hasta consolidar el sistema, ¿no? Y pueden ver los 3 momentos, ahora estamos ya en un cuarto, ¿no? Terminando esta parte de acá. Y próximamente empezaremos a trabajar ya con el resto del entorno del colegio, ¿no? Entonces, con esto ya cierro, creo que con eso queda claro. Hay etapas, hay proceso social, proceso pedagógico, participación en las diferentes escalas, ¿no? Participación, como ven, la importancia de los niños, ¿no? Aquí pueden ver que ya no solamente es la salida del colegio, sino también, perdón, ya momentos por la tarde, ¿no? Momentos de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces la secuencia es esto, ¿no? Les decía, estamos aquí entre esta y esta, ¿no? Terminando, ¿no? Vamos avanzando poco a poco y aquí imágenes de lo que empieza a suceder ya por fuera de la salida del cole, ¿no? Que es momentos en la tarde, es un espacio ya de confianza, de reunión, que antes era, como decía, uno de los espacios más inseguros, y despreciados por todos, ¿no? Bueno, ahí esto ya es parte del proceso de apropiación, ¿no? Y aquí vemos cómo esto ya empieza a generar flujos, ¿no? Y nos empieza a señalar dónde sería la siguiente intervención, que va a ser en esta esquina, ¿no? Y luego por aquí, y luego para allá, hasta llegar al parque, ¿no? Que es la secuencia de intervención que quería mostrar, ¿no? Eso, listo, ahí lo dejo. Genial. Muchas gracias, Javier. Creo que ha sido una presentación, bueno, ha sido como varias micro presentaciones, una tras otra, y creo que ha sido súper interesante, ¿no? Ver un poco cómo primero vas abordando las partes más teórico-conceptuales, ¿no? Un poco como tratar de explicar las ideas detrás de lo que luego has venido contando, ¿no? Entonces me parece muy valioso. No sé si de repente, Ángeles, quieres hacer algún comentario previo a darle el pase a los estudiantes para que puedan hacer sus preguntas o comentarios sobre lo que nos ha mostrado Javier, ¿no? Bueno, nuevamente agradecerle a Javier, me parecen súper interesantes estas maneras de entender lo urbano y la ciudad, que yo me esfuerzo en que los chicos entiendan que son cosas distintas y que el urbanismo no le pertenece exclusivamente a los arquitectos, también es algo que les digo constantemente. Eh, Quizás luego de las preguntas, no sé si nos puedas, o les puedas más bien a ellos comentar un poquito dentro de tu experiencia, ¿de qué manera uno puede hacer ciudad o hacerse más ciudadano de la ciudad de Lima? O sea, ¿qué caminos hay para los alumnos en pregrado para que encuentren espacios para aportar? Quizás, no sé si es una pregunta Sí, demasiado grande, pero... sí. Eh, a ver, ahí yo, bueno, la clásica pregunta es siempre sobre el rol del arquitecto, ¿no? O sea, yo creo que no habría que separar, ¿no? Nuestro rol como ciudadano de nuestro rol de arquitecto, creo que son perfectamente compatibles, ¿no? Yo cuando trato de definir cuál es nuestro rol en este escenario que he tratado de retratar, ¿no? Del conflicto que significa lo público en la ciudad, ¿no? Lo urbano. eh, yo lo que siempre digo es que nosotros como arquitectos, claro, muchas veces se piensa que lo que nosotros tenemos que hacer es como que orquestar el conflicto, ¿no? Ordenarlo, organizarlo, apaciguarlo
y orquestar la convivencia, pero en realidad en mi experiencia lo que hemos aprendido es que la crisis del espacio público, en realidad lo que es en el fondo es una ausencia de conflicto, ¿no? Por eso decía, ese miedo al conflicto, o sea, cuando vamos a un barrio y el espacio está abandonado, es porque nadie quiere pelearse con el otro. Porque si alguien empieza a hacer algo, ¿y tú por qué te metes al jardín? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué no sé qué? Mira, mejor no nos peleemos, agárrate tu pedacito de jardín y yo me agarro mi pedacito y nos arreglamos. Y entonces el espacio se fragmenta, se privatiza, se enreja, se encierra y cada uno con su pedacito contento. Y le ponemos un precio a cada metro cuadrado, no sé qué tal, porque no sabemos compartir el espacio, no sabemos convivir en el espacio público. Entonces, cuando nosotros llegamos y empezamos a hacer estas intervenciones en millas, a poner unos palos, unas llantas y salen los niños y dicen, ¿y esto para qué sirve? Y nadie sabe para qué sirve. Y decimos, claro, esto sirve para que nadie sepa para qué sirve y algo empieza a suceder y empieza a aparecer conflicto porque sale uno que dice, oiga, niños, no se metan, y otro dice, ¿y tú qué te metes? Deja a los niños que jueguen. Y claro, el espacio era, no sé, una playa de estacionamiento, que había un vecino que lucraba con eso, y luego salen otros y dicen, no, está bien que jueguen los niños, ¿tú por qué te vas a beneficiar del espacio si es de todo? Empieza a reaparecer el conflicto y ahí surge nuevamente el espacio público. ¿Qué hemos hecho nosotros como arquitectos ahí? Provocar el conflicto. En el, o sea, esto no es una oda a ir y desorden, sino es, o sea, creo que se necesita eso, provocar un conflicto entendido de esta manera, ¿no? Y por eso, en mi presentación, lo que más resalto es esta idea de reaprender el conflicto, ¿no? O sea, no está mal. Y más una sociedad como la nuestra, que somos pues tan heterogéneos, tan distintos, o sea, tenemos que aprender a convivir y ahí el espacio público es fundamental. Entonces, creo que ahí hay un rol, ¿no? Bien importante y empieza uno, o sea, no tenerle miedo a este conflicto, o sea, no tenerle miedo a la calle, ¿no? Es importante, claro, ahora la inseguridad, pues lógicamente es un gran problema, pero también entender que hay una distancia, ¿no? Y esto está estudiado, una distancia entre la percepción de inseguridad o el miedo a lo urbano y la inseguridad real, ¿no? Hay varios intereses que se mueven ahí, creo que tenemos que hacer frente a eso y revalorar, ¿no? El valor ¿no? de la calle, de lo imprevisible, de de lo heterogéneo, ¿no? De lo espontáneo, ¿no? Que además es divertido, ¿no? O sea, este discurso así como súper técnico de que hay que ordenar toda la ciudad para que, ¿no? O sea, todo el marco teórico que he traído, ¿no? De lo que es un evento y todo eso, tiene que ver con justamente dar esa libertad y no entenderla. Claro, a veces nosotros hacemos un espacio donde debe funcionar de una cierta manera y luego vemos que sucede de otra manera y lo sentimos como un fracaso. O sea, para mí eso es un éxito, ¿no? Cuando la gente empieza a usarla de otra manera. En fin, por ahí creo que podía ir la cosa. Gracias. Genial. A ver, abrimos el espacio a los y las estudiantes que quieran hacer alguna pregunta, Javier. Creo que, sin lugar a dudas, las cosas que va comentando Javier, además son sumamente interesantes y útiles de cara al trabajo de, digamos, análisis, investigación de sitio que ustedes vienen realizando, ¿no? Entonces creo que ahí hay varios insumos. Luego yo también puedo dar algún comentario y por ahí extenderle alguna pregunta a Javier, pero nos gustaría poder escucharlos a ustedes, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué ideas les parecen más potentes? ¿Qué aspectos consideran que son de repente extrapolables a la situación que ustedes vienen analizando, ¿no? En cada uno de los lugares que están analizando en los trabajos grupales? ¿Alguien que quiera hacerla? Bien, levantó la mano Isabel Toledo, luego Angélica Malca, luego Oscar, luego Daira Landeo Castro y Camila Jaro, ¿no? Entonces, Isabel, te escuchamos. Mm, creo que no se escucha, Isabel. Veo que has abierto el micro, pero no te escuchamos.
Sí. Si no, mientras... A ver, Isabel. ¿Se escucha ahora? Ya, ahora sí, perfecto. Adelante. Ya, como decía, gracias por la presentación. Eh, Me interesó la parte donde habla sobre la recuperación del espacio público y además que habla para quién, o sea, para quién se hacen estas obras sociales, que menciona que son obras de menor costo y no resuelven lo estructural, más bien como que segregan más a la sociedad. Por ejemplo, yo quería poner distintos ejemplos de donde yo vivo. Yo soy del Agustino y, por ejemplo, como para mantener a la gente contenta, en ciertos distintos tiempos se hacen estas obras sociales, estos eventos. Por ejemplo, hace un tiempo limpiaron acá en la avenida Miguel Grau, limpiaron donde se encuentra la estación del tren. Lo limpiaron, pero ¿qué hicieron? Todo sigue, sin esas personas, estos ambulantes, todo sigue igual. La inseguridad es la misma, el espacio donde están sigue sucio. O sea, botaron a la gente, pero ¿qué más se hizo? Por ejemplo, en otros momentos, al final de la avenida Ribagüero, hace unos meses han limpiado un espacio donde se encontraban los puestos abandonados de unos ambulantes que están en 28 de julio. Y han puesto su cartel de gracias al alcalde tal por recuperar este espacio público. ¿Qué espacio público? Si es una calle donde ahora es más propenso a que haya asaltos, por no decir otra cosa. Y así, o sea, distintos eventos que hace la municipalidad para mantener a la gente contenta y decir que están haciendo algo, pero realmente no hacen nada. Entonces, a lo que voy es este conflicto que ustedes mencionan, que debería de aparecer en las personas para generar espacio público. ¿Cómo podríamos intervenir estas obras que nos dan para que sí sean realmente aprovechadas? Ya, gracias por pregunta bien, que tiene mucha carnecita, ¿no? Este, a ver, o sea, para mí no hay nada más discriminador que esto que llaman obras sociales, ¿no? Porque es como decir, hay un problema en esta parte de la ciudad, pero como ahí son pobres, entonces yo no voy a hacer un plan urbano, no voy a hacer una intervención integral, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es pintar la canchita, ¿no? Pintar la reja de la cancha incluso, ¿no? Entonces terminan casi que reforzando. O sea, el problema ahí, cuando hay esta foto que puse de la pintura de la canchita que hizo, ¿no? La municipalidad. Los problemas en los barrios es que casi que el único espacio público que tienen es esa losa deportiva, ¿no? Y el principal problema que tienen es que solo la usan los hombres que juegan fútbol, que lucran cuando organizan sus campeonatos, que se emborrachan, que se pelean, ¿no? O sea, hay un montón de problemas alrededor de la losa deportiva. Entonces, uno, al hacer una intervención integral, o sea, debería ser los espacios públicos que complementen o que acompañen, ¿no es cierto?, a esta centralidad que podría ser la losa, para intentar que esa losa sea más multiuso, que pueda acceder otras personas a ella, que se abra, que no se privatice, ¿no? Y lo que hacen es enrejarlas, con lo cual es más fácil que se cobre la entrada, ¿no? Y embellecerlas para que simplemente eso, ¿no? Parezca más bonita, pero no cambia nada, ¿no? O probablemente cambia a peor, ¿no? Y luego, no sé, ahí en ese caso, por ejemplo, ¿no? Está en un desnivel y ponen el muro de contención. Claro, un muro de contención es muy vendible, muy chévere, pero luego ese murazo, cuando caminas, es un muro de 3 metros que es inseguro, que seguramente la gente mea, tira su desmonte, tira su basura. Entonces, está generando un problema, ¿no? Eh, entonces, aquí deberían haber, pues, intervenciones integrales, planes urbanos, ¿cierto? Si quieres pintar, ok, pero eso es un punto de entrada, ¿no? O sea, esta es lógica del urbanismo táctico. Esa táctica está en en un marco estratégico, ¿no? Si simplemente haces la táctica y no lleva a nada, es una táctica hacia dónde, ¿no? Que es el principal. Bueno, entonces, hay un gran problema, ¿no? Muchos de los discursos que pretenden enfrentar la desigualdad urbana, en su
para ser bien pensados en su buena voluntad, lo que están haciendo es reforzar, ¿no? O sea, pretenden eh, enfrentar la desigualdad directa reforzando la desigualdad estructural, ¿no? Haciendo pues estas distinciones, ¿no? Entonces, ahí, como decía, es importante cuando se habla de espacio público, el para quién, ¿no? Y lo que señalan, o sea, ahí puse, por ejemplo, a Manuel Delgado, que es un antropólogo español, que habla del ciudadanismo, ¿no? Él tiene un libro que era el espacio público como ideología y luego saca uno que es el ciudadanismo, y lo que dice es que, claro, que el espacio público es un discurso de la clase media, que es una especie de limpieza social, ¿no? Que el discurso del espacio público como espacio de bien para gente bien, ¿no? Tiene que ver con también estrategias gentrificadoras, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es feo, pobre y tal, que se vaya, ¿no? Y que haya esta nueva cara, bonita, ¿no es cierto? Pero que detrás trae estrategias capitalistas, ¿no? De gentrificación y demás, ¿no es cierto? Entonces, él denuncia que hay detrás una especie de limpieza social, ¿no? Y eso es tal cual lo que hacen nuestros alcaldes cuando recuperan un espacio público, ¿no? Lo limpian, ¿no? Y entran la policía a palos, o sea, criminalizan a los ambulantes, a los comerciantes, ¿no? Seguramente hay mafias y todo en los mercados, pero no se puede generalizar, ¿no? Si quieres limpiar o sea, la estación, como has dicho, ¿no? La estación del tren donde hay ambulantes y tal, o sea, haces un estudio, un diagnóstico, ¿no? Reorganizas, trabajas con unos, con otros, valoras también, o sea, es una ley número uno del diseño urbano, que los vendedores ambulantes son importantísimos para la seguridad de la calle, ¿no? Porque son ojos en la calle, ¿no? O sea, Jane Jacob los pone como los héroes de la ciudad, ¿no? A los vendedores, y acá lo que hacemos es botarlos a palos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se recupera el espacio público para ellos, sino para la gente que va a invertir o que va a venir a consumir, ¿no? Entonces, hay esta lógica, pues, del espacio público para el consumo, ¿no? Y no para vivir, ¿no? Y lo que se hace al final, o sea, ¿cómo hacemos para que estas obras nos sirvan y tal? O sea, yo creo que en el mero hecho de que se le llame obras a la recuperación del espacio público ya es un problema, porque, como hemos dicho, la ciudad es una obra abierta, es un proceso, ¿no? Entonces lo que tenemos que exigir es que los alcaldes y todo el mundo, y los arquitectos y demás, hagamos procesos de regeneración urbana, procesos de recuperación de espacio público, no obras puntuales, ¿no? O sea, ahora los alcaldes van, ponen 4 llantas de colores, pintan la losa, listo, entregado, ¿no? Cuantifican, ¿no? 1 losa, 2 losas, 3 losas, tal. Lo que hay que demandar es que se involucren en procesos de recuperación del espacio público que tienen que ver con todo esto que he señalado, ¿no? Hay un componente físico, pero hay un componente social, pedagógico, de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es lo que habría que exigir, ¿no? Procesos, ¿no? Muchas Que gracias. mi sueño es que inauguren obras incompletas, Hay un montón en la pero oficina, que por si van a acaso. volver, en 5 meses vienen y vuelven a inaugurar la siguiente fase y la siguiente fase. Entonces están acompañando el proceso de producción de la ciudad y no tirando objetos sueltos por ahí, ¿no? Bien, Pero, por ejemplo, gracias. ¿puedo ir al Adelante, grano? adelante. Sí, sí, adelante. Y habla de obras inconclusas. Por ejemplo, acá en el Agustino, terminando como decía Ribagüero, se cerró cierta área hace miles de años para poder hacer la estación del tren, digo, el metro que están haciendo Ya, subterráneo, ya. pero hasta Sí, ahorita nunca han hecho nada, solo se han ya, cerrado pero y eso generó más allá. Sí, no diga. hay que confundir procesos de regeneración urbana con entregar obras inconclusas. O sea, un Ya, proceso de regeneración urbana, cuando hablamos de etapas, cada una de esas etapas funciona en sí misma. O sea, ya genera una dinámica nueva y un cambio. Es perfectamente inaugurable. O sea, han visto en el colegio ¿no? Que primero giramos la pista y pusimos unos palitos y unas llantitas. Eso no era una obra incompleta porque ya generaba el objetivo que tenía el proyecto, que era ampliar la salida, girar la pista, proteger, ¿no? Generar un espacio de encuentro. O sea, ya podía funcionar. No es que, uy, se nos acabó la plata y entregamos incompleto, ¿no? Es una fase del proceso, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los términos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que vengan y sí, ya entendí. entreguen obras a medias, ¿no? Sino que cambien el chip, no es una obra
a medias, es una parte del proceso, hay que pensarlo como proceso, cada etapa debe funcionar en sí misma, ¿no? Y cada etapa tiene un ritmo también, o sea, eso tiene una temporalidad, ¿no? Las cosas empiezan a funcionar y luego necesitan una consolidación en 2, 3 meses, o sea, entender esa temporalidad de lo urbano, ¿no? También es importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de acompañamiento de proceso. Sí, muchas gracias. Gracias, Isabel y Javier. Continuamos con Angélica. Sí, profe. Am, Me quedé con la parte en la que se plantea el muro ciego como un generador de inseguridad, pero ¿cuál es la mejor manera de abordarlo partiendo de la idea de que es muy poco viable eh, evitarlo o deshacernos de él alrededor de colegios o instituciones públicas? Desde el punto de vista o desde el punto urbanista, ¿cuál sería la mejor estrategia para quitarle esa sensación de inseguridad al usuario? Ya, ahí en lo de los muros es importantísimo esto que he explicado de entender esta lógica de la producción del espacio, ¿no? O sea, y es lo que criticamos nosotros en el artículo, ¿no? Esto de que pasó en la Bienal de Venecia, que se invitaba, ¿no? A que la gente desmonte sus rejas y las mande a Venecia y hacer con esos juegos, ¿no? Ya, es que las cosas no se van a resolver por un mandato de que alguien diga, quiten sus rejas, ¿no? Porque las rejas y los muros están ahí por algo, ¿no? Porque hay unas condiciones que han producido. O sea, no hay que fijarnos en el objeto, sino en las condiciones que lo producen. Los muros están ahí por unas razones, ¿no? Entonces, lo que hay que cambiar no es los muros, lo que hay que cambiar son las condiciones que los producen. En el caso del colegio que he mostrado, nosotros no hemos llegado y hemos dicho, uy, ese muro está fatal, quítenlo y pongan una reja para que se vea otra vez. No, empezamos a generar unas condiciones distintas afuera del colegio para que la gente se reúna, permanezca más tiempo, los carros no generen un riesgo, ¿no? Esas condiciones empiezan a generar una situación de confianza, ¿no? De convivencia y de seguridad que en un siguiente momento permiten que se abran esos muros, ¿no? Que están reforzando esa inseguridad. O sea, hoy, por ejemplo, después de esas 3 etapas que les he mostrado, recién el barrio, la comunidad en el barrio y el colegio han dicho, ok, ya podemos quitar toda esa esquina de muro, vamos a quitarla y vamos a reemplazarla por una reja que permita que se vea a través del colegio, ¿no? Y que se vea la relación entre el dentro y el fuera. Entonces, primero es, ¿no? el proceso de transformación del espacio público para cambiar las condiciones y luego se interviene en la infraestructura, ¿no? Entonces, eso creo que es lo fundamental, ¿no? O sea, no basta con que haya una norma que diga, a partir de ahora los colegios públicos no van a tener muro, porque probablemente sería una desgracia porque están ahí por algo, ¿no? No, claro, sería inviable, pero ¿hay alguna Claro. forma o algún tipo de eh, elementos que acompañen al muro, o sea, ampliar la vía pública o alguna forma de Sí, colocar bancas, verlos? sí, la estrategia es, que lo puse ahí en el esquemita, pues lo pasé un poco rápido, generar espacios intermedios, ¿no? Uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de espacio público es que, así como hay esta dicotomía entre lo formal e informal, tenemos como una dicotomía entre lo público y lo privado. Si solamente pensamos como blanco y negro, privado y público, en medio, ¿qué puede haber? Nada, un muro, ¿no? Pero si entendemos que hay una gradación entre lo público y lo privado, ¿no? Y hay una serie de grises, ¿no es cierto? Espacios semipúblicos, semiprivados, intermedios, una terracita, ¿no es cierto? Un retiro, etcétera. Entonces, lo que hoy en día es un muro empieza a convertirse eso, ¿no? En una terraza, en un espacio intermedio, ¿no? Entonces, ahí la noción de espacio intermedio creo que es fundamental, ¿no? Y cuando hablamos de los colegios, claro, si hay un muro, una vereda de 1 metro y una pista, o sea, ¿qué puede suceder ahí? Entonces, por eso hicimos ese gesto, alejar la pista para, de alguna manera, ensanchar ese muro y convertirlo en un espacio, ¿no? O sea, el muro convertirlo en un espacio. Y que ahí sucedan cosas, ¿no? Entonces, si suceden cosas en el perímetro del colegio, se puede generar estas nuevas condiciones, ¿no? Para poco a poco ir retirando los muros, ¿no? Eh, entonces, es eso, ¿no? Ahí te das cuenta que la configuración física
o sea, no solamente tiene que ver con el muro, sino con la vereda, o sea, todo lo que está alrededor está hecho para que ahí no suceda nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahí va la cosa. Correcto, gracias. Gracias, Angélica. Continuamos con Oscar. Hola, ¿se me escucha? Sí, Ya, eh, tengo una pregunta. Hace un tiempo, o sea, se empezó a popularizar un poco el tema de cerrar un poco calles cercanas a mercados y zonas muy concurridas para convertirlas en un espacio público con bancas y todo eso. sí. Pero muchas personas, tipo, tenían opiniones divididas, que está bien que cierren para la gente o está mal porque genera luego un desastre afuera. No sé, ¿piensas que ese tema para recuperar, dicen, espacio público supuestamente debería replicarse en más partes de Lima o tiene y hacerse, perdón, un poco tipo a la rápida, a la volada, o tiene que haber un plan desde antes que pueda permitir que no se generen cualquier tipo de problemas de tráfico cerca de las zonas en las que se vayan a cerrar? Es por el tema más que nada de recuperar espacios públicos, por mi pregunta más o menos. Sí, sí, siempre hay, ¿no? Cuando hablamos de recuperar espacio público, esta estrategia de peatonalización, ¿no? Es, es potente, pero también a veces se convierte en una etiqueta, ¿no? Ah, ya vamos a recuperar espacio público, ya peatonalicemos. Y no todas las calles son peatonalizables, ¿no? O sea, en Coma justo vi un caso, creo una calle donde no había ni comercio, ni, o sea, como que muro ciego, y encima la peatonalizan. En el Rima también he visto varias. O sea, entonces ya no pasa absolutamente nadie, ¿no? O sea, y invitas a caminar a la gente. Claro, lo que pasa es que el problema con el espacio público es que la gente piensa que el espacio público es la superficie y no el espacio. Entonces es como que cambio la superficie y cambio el espacio público, ¿no? Entonces, era pista, le pongo adoquín y ya lo peatonalice. No, porque la peatonalización tiene que ver con los usos también, con la vida que va a generar. Entonces, si no hay un atractor, si no hay una actividad, si no hay usos mixtos, o sea, puedes poner la superficie más cara y bonita del mundo que quieras, pero no va a suceder nada, ¿no? Entonces ahí cuando hablamos, ¿no? De entender el espacio no solo como objeto, sino sujeto, bueno, todas estas cosas que hablamos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, la gente suele tener mucho temor a la peatonalización porque por esta problemática que he explicado, eh, no le gusta que sucedan cosas inesperadas en la puerta de su casa, ¿no? Porque en la calle es eso, es lo inesperado, ¿no? Eh, y la gente le gusta más, ¿no? Las certezas, el control, ¿no? Eh, bueno, eso ya es un poco mentalidad así, no sé, privatizadora, neoliberal, en fin. Pero hay este temor siempre, ¿no? Y verán que todas las estrategias de peatonalización siempre tienen resistencia, los comerciantes, ¿no? Hay como una fe de que si no llega la gente en carro nadie va a venir, ¿no? Y la evidencia muestra que es todo lo contrario, que donde se peatonaliza los comercios crecen, ¿no? Aumenta también la rentabilidad del entorno, ¿no es cierto? Siempre y cuando se entienda no como un cambio de superficie, sino como esta cosa integral que estoy este, explicando, ¿no? Em, y ¿cuál era la segunda parte de tu pregunta? No sé si con eso te he contestado, perdona. Oscar, ¿estás por ahí? O con lo que dijo Javier contestó tu pregunta. Sí, está bien, gracias. Bien. Gracias, Oscar. Daira. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, ya quisiera mencionar dentro de un contexto donde la falta de lugares para esta interacción y esta carencia de un compromiso colectivo, cómo podemos replantear este conflicto y promover la idea de que todos somos ciudadanos, es decir, que somos habitantes de la misma ciudad, independientemente de nuestra diferencia y bueno, ¿cómo podríamos tener ciertas estrategias efectivas que fomentan un sentido más que todo de comunidad en sí y esta equidad en condiciones de diversidad? A ver, ahí creo que hay un problema que, claro, cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? De ciudadanía, de que todos somos iguales, tal, y uno se involucra de repente en un proyecto, ¿no? De regeneración de un barrio, de espacio público,
a veces uno piensa que estas cosas se enseñan, no sé, en una charla, ¿no? Como que tienes que llamar a todos los vecinos y explicarles, a ver, señores, por favor, todos somos iguales, tienen que convivir bien, no se pasen, ¿cómo se van a estar peleando? A ver, no. O sea, eso no funciona así, ¿no? O sea, y nuevamente insisto en esta idea, ¿no? De que el espacio se produce y nos produce a nosotros. Uno tiene que insertarse un poco en esta espiral e introducir elementos nuevos que permitan que el espacio mismo nos enseñe que en el espacio se puede convivir, ¿no? No sé si eso se entiende muy bien, pero eso no se enseña en palabras. O sea, lo que dice Vergara, ¿no? Hay que reprender el conflicto, nos hacen falta instituciones que protejan la ciudadanía, ¿no? La idea de que todos somos iguales, tal, pero también espacios de representación. Lo que mostraron los ejemplos, ¿no? Si tú a donde te muevas, lo único que ves en la ciudad son muestras de que tú no puedes ser igual al otro, ¿no? En el transporte, en tu colegio, en tu vivienda, todo el día, cotidianamente, vivimos en espacios que nos dicen que somos una sociedad desigual, profundamente desigual. Entonces, ¿qué charla le vas a dar, ¿no? Pero si alguien va a un espacio donde realmente vive, ¿no? Que se encuentra con alguien, ¿no? Que se puede quedar, permanecer sin que te toquen el pito porque no compres o porque no pisa el pasto, que no sé. Eso se tiene que dar, o sea, se necesita un momento público, ¿no? O sea, la falta de espacios públicos es falta de momentos de lo público, ¿no? Si nuestros colegios son privatizados porque normalmente en otras sociedades el colegio, por ejemplo, es un lugar democratizador, ¿no? Donde te encuentras con los más ricos, los más pobres y te das cuenta que eres igual a todos. Pero en Perú cada uno está en ¿no? Su colegio es como una burbuja, tal. Entonces no tenemos momentos donde sentirnos iguales, ¿no? Y tampoco hay espacios públicos. Entonces, si uno empieza a generar estos lugares, ¿no? De encuentro y le permite a la gente que pase una hora, media hora ahí sentada y converse con el otro y discutan y se den cuenta que el vecino que pensaba de una manera realmente no era así, no sé cuánto, ahí es donde se está realmente transmitiendo este discurso, ¿no? De igualdad, de ciudadanía, de democracia, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer espacios públicos nada más. O sea, tienen que haber espacios públicos y ahora el reto es cómo se hacen en este contexto, ¿no es cierto?, de carencia, informalidad. Bueno, hay algunas pistas ahí podemos rastrear en lo que he mostrado, ¿no? Pero el espacio público por sí solo ya es pedagógico, ¿no? Ya, gracias. Gracias, Daira. Continuamos con Camila y luego con Santiago. Adelante, Camila. Sí, bueno, muy interesante la charla. Eh, o sea, me hizo recordar más o menos, hay dos situaciones. Eh, yo tengo un hermano chiquito, entonces él ahorita está en el colegio y su colegio justo está a tope, o sea, no se necesita ni cruzar para llegar a un parque, pero hay un muro ciego que no deja que los estudiantes puedan como que visualizar ese parque o tener gran interacción con él. Entonces, bueno, esa parte, y bueno, por otra parte me hizo recordar a cuando yo estaba en el colegio y estuve en otro colegio, que no hay en sí, o sea, estaba pensando, y no hay en sí como forma de poder crear este espacio público. Entonces, ¿de qué manera se podría, em, si no había como muchas casas o muchos edificios pegados, la pista no era tan grande y en sí el retiro tampoco? ¿De qué manera se podría buscar esta interacción entre la persona y el exterior si no hay como que oportunidad de... O sea, físicamente hablando, dices. Bueno, Sí. ahí habría ya que ver el caso específico, pero o sea, siempre hay posibilidad, si no es de que el colegio como que se extienda hacia el barrio, también hay una posibilidad de que el barrio se meta, digamos, al colegio, ¿no? O sea, hay muchas experiencias en las que, por ejemplo, el patio del cole puede funcionar también como una plaza para el barrio, ¿no? O que la biblioteca del colegio, en la mañana es biblioteca del colegio y en la tarde es una biblioteca del barrio donde la gente se puede reunir, ¿no? Eh, o sea, creo que ahí hay una cosa potente, ¿no? Que en muchos lugares
la única infraestructura pública que hay es un colegio, y es como contradictorio que ese colegio no sea a la vez una especie de estación multiservicios para todo el barrio, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que tener un colegio y aparte un comedor y aparte un local comunal y aparte una biblioteca y aparte, o sea, si el colegio quizás podría tener todo, ¿no? Simplemente hacer, ¿no? que los vecinos puedan usar estas instalaciones, ¿no? Que sea un poco más abierto, este, eh, para, digamos, también reducir la inversión y demás, ¿no? Entonces, o sea, creo que siempre hay, ¿no? Oportunidad de, no sé, en el ingreso generar un pequeño retiro, o si hay pistas alrededor, de repente es peatonalizar todo el perímetro, ¿no? O sea, en muchos lugares hay normas, ¿no? Que dicen que todo el perímetro de los colegios tiene que ser o peatonal o zona 30, ¿no? O sea, tránsito reducido. Pero claro, eso implica transformaciones un poquito más estructurales, ¿no? O sea, si tú vas simplemente con la idea de, mira, por acá cruzan los niños, entonces le voy a hacer un cruce peatonal más bonito y lo pintas de colores, tal, ya, chévere, ¿no? Pero podrías mirar un poquito en otra escala y de repente peatonalizar una calle o hacer una transformación un poquito más integral, ¿no? Por eso decía que a veces estamos o en la escala del plan así distrito o en la escala de la intervención puntual chiquitita, pero sirve mucho tener esta escala intermedia, ¿no? O sea, mirar el barrio, ¿no? O sea, alejarme un poquito a veces. Claro. Muchas gracias. Gracias, Camila. Y por último vamos con Santiago. Adelante, Santiago. Sí, buenas tardes. Yo tenía una pregunta, este, que era en el contexto de una segregación evidenciada por la ausencia de espacios públicos compartidos. ¿Cómo es que nosotros como arquitectos o urbanistas podemos abordar unos primeros acercamientos? Inicialmente, mejor dicho, la creación de soluciones para promover la integración comunitaria cuando particularmente los mismos residentes perciben la instalación de barreras como rejas, muros, como una solución preferible y viable, algo como que tangiblemente puede solucionar un problema. Entonces, esa era mi pregunta. A ver, yo creo que lo primero sería salir también de esta lógica de que en las ciudades hay un problema y nosotros llevamos la solución, ¿no? Y cambiarla por la idea de que yo soy un agente que puedo aportar en el marco de un proceso de regeneración, un proceso de producción de ciudad, ¿no? Y en ese diálogo constante, ahí creo que podemos aportar, no diría soluciones, ¿no? Sino eh, plantear hipótesis, ¿no? Generar reflexiones, ¿no? Procesos pedagógicos, y eventualmente solucionar también algún problema, ¿no? Esto de que uno pueda promover la interacción comunitaria, como dije hace un rato, eso no se promueve pues en discurso, en palabras, sino haciendo espacios, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, la gente tiene mucho miedo al espacio público porque en muchos casos no se conocen. O sea, la noción de espacio público es prácticamente nula. La noción de lo público en mucha gente es nula, ¿no? Todo este rollo del emprendedor, yo solito salgo adelante, yo mismo soy con mi esfuerzo, ¿no? O sea, esa idea de que no, toda esta tradición comunitaria que hemos tenido, que se ha perdido muchísimo en los últimos tiempos, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, hay gente que nunca ha visto encontrarse con alguien, hacer algo comunitario, entonces hay que hacerlo, o sea, por eso a veces yo digo, en vez de imaginarte que va a ser un superparque, o sea, pon una banca con una sombra y vas a ver cómo tres personas que se sientan ahí ya empiezan a generar la noción del espacio público, de lo público. Esto era encontrarse con alguien. Que realmente hay gente que, o sea, hay gente en los barrios que no sale, o sea, hemos trabajado nosotros mucho con primera infancia y tal, o sea, las mujeres que tenían un hijo se olvidaban de salir a la calle porque no había accesibilidad, porque era inseguro, etcétera, etcétera, ¿no? Y con los espacios que hemos estado haciendo, o sea, lo importante que es que tengan una banquita para salir y sentarse más o menos cómodamente, o sea, a veces uno no lo piensa, pero pequeños cambios sí pueden generar siempre y cuando tengan ese componente pedagógico, ¿no?
O sea, uno durante el proceso plantea las hipótesis, discute con la gente, una súper discusión sobre el barrio, cómo queremos que sea en 10 años, y al final pones una banca con dos palitos que son un juego, y la gente dirá, "Pf, ¿qué es esa mierda?", ¿no? Pero, o sea, si están bien planteadas las hipótesis y está bien puesto en el lugar que corresponde, vas a ver cómo eso empieza a generar, y la gente, para eso era, mira, ¿qué tal? Y empieza a suceder algo. Entonces, como que empieza a aflorar, se empieza a ver ese proceso de producción del espacio y la gente empieza a involucrarse y a entender y a cuestionar, ¿no? Entonces, ahí, bueno, y luego hay muchas etiquetas, hay prejuicios también, ¿no? Por ejemplo, eso que has dicho que, claro, en muchos casos los mismos vecinos son los que prefieren poner rejas y amurallar y todo, ¿no? En parte es cierto y en parte no. En la investigación que hicimos nosotros de rejas y muros, o sea, lo que encontramos es que en muchos casos, la colocación de rejas en las calles es una demanda de peatonalidad. O sea, todo este discurso en Barcelona, las supermanzanas, ¿no es cierto? Que cierran calles y tal. O sea, hay un montón de barrios que tú, si dibujas las rejas que hay, encuentras que es una supermanzana, ¿no? O sea, los carros por alrededor y luego hay como 4 calles por medio que están cerradas por una reja. Y entonces a veces satanizamos porque, claro, y nuevamente la discriminación, ¿no? Son pobres o también son ricos que no quieren que nadie. Pero en muchos casos lo que la gente quiere es, no, mira, o sea, yo quiero salir y jugarme un partido de vóley en mi calle y los carros me estorban, pongo mi reja, ¿no? Entonces no hay solamente un componente negativo en la reja, no hay que satanizarla, ¿no? También lo que pasa es que, y en eso sí podemos ayudar los arquitectos, quizás no es el objeto adecuado para lo que se está queriendo lograr, ¿no? O sea, siempre nos pasa que cuando queremos hacer un espacio público que está tomado por los autos y queremos que dejen de entrar los autos y generar, no sé, espacios de juegos para niños y tal, lo primero que sale en las reuniones es pongamos una reja. Porque claro, es lo más obvio, ¿no? ¿Cómo impides que pase? O reja. Ya, pero ¿qué pasa si, y lo hemos hecho varias veces, ponemos unos palitos así que impiden que entren los carros y a la vez permiten que los niños jueguen, corran alrededor, se trepen, no sé qué tal, como una especie de reja lúdica? Funciona, perfecto. Entonces, el problema es que quizás hay un repertorio formal muy reducido, entonces la gente asocia que no entren a reja, pero nosotros podemos aportar, mira, puede ser también palito, puede ser esto, puede ser lo otro, tal, 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 y, ¿no? Entonces así creo que podemos aportar. Entonces, por un lado también es eso, ¿no? No quedarse también con la primera impresión, ¿no? Y por eso los talleres que se hacen o sea, tratan de ir a lo subjetivo, ¿no? O sea, si tú le preguntas directamente una encuesta a la gente en un barrio, ¿qué quieren de obra? Pistas, muro de contención, escaleras. Ya, no te vas a poner a hacer pistas al loco, o sea, hay que entrar a un proceso de reflexión y decir, a ver, si ni siquiera hay carros, ¿por qué quieren tantas pistas? ¿No? O sea, en todo el mundo están desmontando sus pistas para hacer calles peatonales. Si no tenemos pistas, ¿por qué no hacemos de frente calles peatonales? En fin, el proceso pedagógico es súper importante, ¿no? Súper, súper importante, ¿no? Y un proceso pedagógico parte de liberarse de prejuicios y muchas cosas, ¿no? Gracias. Bien, Carlos ha tenido que atender una llamada. Me ha pedido que le haga la posta en el cierre de este momento. Muchísimas gracias, Javier, nuevamente por tu tiempo, primero, y por la información, que creo que ha sido muy útil para los chicos. Justo están terminando su primer cursito de Urbanismo 1. El próximo ciclo les tocaría aprender sobre planificación y sistemas urbanos, que ya tiene que ver un poco también con lo que has contado. Pero esta mirada sobre lo urbano, sobre esta apertura que debe tener la ciudad, me parece fundamental que se entienda desde el principio. Entonces, nada, lo vamos a dejar aquí. Yo no sé si la sección de Carlos tiene que conectarse a su clase. La mía particularmente no, así que cualquier cosa me escriben. Y aplausos para Javier, aunque sea de manera virtual, chicos. Reaccionen, manden alguna. Ahí está. Por lo menos Gracias, eso. gracias. Bien, disculpen Gracias.
Javier, gracias Ángeles. Disculpen, tuve un ratito que me llamaron Sí, de algo urgente del trabajo. No, Javier, de verdad que te agradecemos muchísimo por lo que has compartido con nosotros. Creo que ha sido varias microcharlas súper sí. interesantes y creo que de seguro varias de las cosas que tú has mencionado creo que podrían servir a los estudiantes para que lo consideren en el trabajo. No, no quiero extenderme mucho, solo algunas ideas como generales de lo que me ha quedado de tu presentación y que creo que me parecen como son ideas muy potentes. Esto del juego el juego de la arquitectura, ¿no? Cuando hablabas, vi, creo que era de Schumi, si no me equivoco, ¿no? Donde decía ahí que el juego de la arquitectura es donde hay estas reglas que uno puede romper o acatar, ¿no? Y mientras ibas hablando, me iba acordando como cosas así que he ido viendo también en mi propia experiencia, ¿no? Cuando era estudiante y tal. Y sí, pues ahí Shumi creo que tiene varias cosas como súper interesantes que Sí, aportar, ¿no? Esto de diseñar, o sea, como no condicionar el diseño, sino que el diseño genere condiciones para que pasen cosas, ¿no? sí. Entonces, No condicionar el diseño, sino diseñar las condiciones. exacto, eso, ¿no? Entonces, y Ah, luego cómo vas hablando de esto del derecho a la ciudad, ¿no? Que tiene que ver con este derecho a la vida urbana, ¿no? El derecho al encuentro, al desencuentro, y al encontronazo, que me suena muy limeño además, ¿no? Eso me parece como bien bacán. Y además me parece que cuando has hecho el empalme con ese proyecto ya de intervención en el que te encuentras trabajando, además, me parece muy valioso porque creo que los estudiantes ahí pueden sacar como inputs de esta otra lógica, ¿no? De cómo mirar el espacio público, mirarlo críticamente y cómo empezar a tratar como de desentrañar esos eventos, ¿no? Que tú has hablado, esos eventos o esos soportes que tal vez a primera vista no son tan legibles, ¿no? Que no son tan evidentes. Entonces creo que ahí hay varias cosas para que los estudiantes como que entiendan un poco esa lógica y vean cómo lo pueden incorporar después en sus trabajos. Nada, solo quería hacer ese comentario. sí. Te Ahí agradecemos quisiera nuevamente. resaltar nomás una Dale, clave, dale, dale. Carlos, que, o sea, que quede claro que ese proyecto, Ujú. nosotros no estamos interviniendo en la puerta del colegio, estamos interviniendo el barrio, Así ¿no? es. Entonces eso es bien importante, ¿no? Eh, y sobre todo entender cómo inició. A nosotros nos llamaron para recuperar el parque grande. Y al tener un diagnóstico y una estrategia clara, tenemos que ser capaces de reorientar muchas veces el encargo, ¿no? que se nos da y decir, a ver, y además ahí hay nuevamente un proceso pedagógico, no explicarle a la municipalidad, a las personas, ya mira, yo sé que tú sientes que hay un problema en ese parque, pero el origen de ese problema no está en el parque, está en los accesos. Y los accesos nos llevan al problema de los muros, y los muros nos llevan al colegio, y el colegio nos lleva a ese pequeño instante en el cual puede haber una posibilidad de un momento público, ¿no? Entonces, si extendemos ese momento público con un espacio público, ahí todo lo que estamos hablando se aclara, ¿no? O sea, ahí es una interacción conceptual. O sea, cuando nosotros trazamos la línea que gira la pista, ese proyecto ya está resuelto, ¿no? Y lo demás ya es conseguir plata, hacerlo, ¿no? Claro, Entonces, eso porque muchas veces, voy a intervenir el parque, voy a intervenir no sé qué. O sea, siempre estamos interviniendo el barrio y por eso esa invitación a trabajar desde esa escala intermedia que te permite como subir y bajar, ¿no? Y bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de compartir y felicitaciones, qué bueno que en el curso estén pues tocando y profundizando estos temas, ¿no? perfecto. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Ángeles, y a todos los presentes. Sí les pido, por favor, a quienes son parte de mi sección, nos quedemos un momentito nomás. Y bueno, me imagino que Ángeles también va a hacer algunos comentarios finales ya con los estudiantes de su sección. Muy bien. Nada, gracias, Bueno, Javier. gracias a Hasta una ustedes nueva por oportunidad. compartirnos, cuídense. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Buenas tardes. Nos vemos. Sí, bien. Bueno, de hecho es bien valioso porque además Javier no está en Perú, está en España. Para él son las 12 de la noche casi, así que bastante agradecido porque haya podido estar con nosotros ahora. Bien, bueno, veo que ya Ángeles ya salió del aula y poco a poco van saliendo sus estudiantes. Gracias a todos quienes han estado acá. Solo para cerrar, por favor, chicos, chicas de mi sección, el día de hoy, bueno, ya está un poco complicado poder tener tiempo para la crítica, pero no quería dejar la oportunidad como para nuevamente un poco volver sobre las cosas que ha dicho Javier, ¿no? O sea, yo creo que eh,
dentro del análisis que ustedes van a realizar, ¿no? Recuerden que ahorita ya estamos en la escala de análisis del espacio público. Creo que lo interesante que nos aporta la mirada de Javier y su experiencia es que ustedes pueden mirar al espacio público que están analizando y tratar de como darle la vuelta a, digamos, a eso que está sucediendo ahí, a los eventos que está pasando ahí, ¿no? Tratar de identificar los eventos. La semana pasada, el sábado, hablábamos con algunos estudiantes sobre las líneas de deseo, ¿no? Donde muchas veces cuando se diseñan parques, se diseñan los senderos, ¿no? De manera muy geométrica, como si las personas fuésemos robots que caminamos adelante, atrás y a los costados, ¿no? Prácticamente. Y las líneas de deseo expresan estas intenciones de, digamos, de la población para poder cortar caminos, ¿no? Entonces yo creo que en los espacios públicos que ustedes tienen, ¿no? Que están analizando, estoy casi seguro que van a encontrar más de una situación como esa, ¿no? Acá estoy, bueno, estoy compartiéndoles pantalla, está cargando ahora mismo. Ahí está, ¿no? ¿Sí lo logran ver? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profe. Sí, Ya, profe. excelente. Gracias. Entonces, vean esta imagen, ¿no? O sea, el parque, ¿no? En esta imagen, de repente la primera, creo que es más evidente, ¿no? El parque marca un camino, seguramente pensado desde la computadora, desde el AutoCAD, pero luego la experiencia humana te cambia eso, ¿no? De alguna manera, nosotros los seres humanos lo que hacemos siempre es, sobre todo cuando hacemos desplazamientos, en este caso peatonales, buscamos realizar el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que quien sea que diseñó esto, por ejemplo, ¿no? Lo hizo con seguridad desde un CAD, ¿no? Como si una persona doblar en 90 grados para poder dirigirse a un lugar, ¿no? Entonces ahí yo les diría también eso, tómenlo en cuenta a la hora de analizar, pero también a la hora de diseñar, ¿no? Sobre todo la idea es que las cosas que veamos en este curso sean operativas para ustedes, para sus cursos de taller, ¿no? Entonces, luego me acuerdo que hay otra imagen como nieve, auto, huella. Hay otra imagen en donde, no, esto no es, nieve, auto, calle, huella, no, ¿sí? Bueno, no lo encuentro ahora mismo, pero es una imagen donde justo es una calle en la que ha nevado y en la que se marca el espacio por donde transita el vehículo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso nos sirve para comprender el espacio dedicado al vehículo y el espacio dedicado al peatón, ¿no? Es como súper evidente. Yo creo que eso también en sus análisis urbanos los pueden considerar, ¿no? O sea, cuánto espacio público, o sea, cuánto de ese espacio público que están analizando realmente está dedicado a la persona, ¿no? Entonces también pueden analizar el espacio público desde un punto de vista etnográfico, ¿no? O de las personas, ¿no? ¿Cuánto de eso realmente está pensado en una persona, en un niño, por ejemplo, ¿no? O en un adulto? O cuando las condiciones este, cuando las condiciones del espacio público, del mobiliario, por ejemplo, o de las mismas superficies, mejora o empeora la percepción del usuario, ¿no? Por ejemplo, hay unas cosas bien interesantes donde, por ejemplo, se llama urbanismo salvaje, creo que es. Urbanismo, mobiliario o salvaje, mobiliario púas, una cosa así. A ver. Vamos a ver si por acá lo encuentro. Ya, esto, por ejemplo, ¿no? O sea, hay lugares en el mundo en donde colocan este tipo de cosas, ¿no? Justamente con la idea de que no quieren que acá aparezcan mendigos, ¿no? Entonces es un poco, es una ciudad hostil, ¿no? Como pone acá este título. Es como una forma de votar a las personas y para que no se reúnan, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso ponen un asiento de acero quirúrgico prácticamente, que imagínense cuando el sol da, ya se pueden imaginar cuánto quema esto, ¿no? O en este otro tipo de mobiliario donde es imposible construir o relaciones interpersonales, ¿no? Porque cada uno es como que cada persona tiene su lugar, tiene como el pequeño espacio donde sentarse, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas también pueden analizarlas en donde ustedes están trabajando, ¿no? Creo que hay una persona que dice, ¿qué clase de sociedad, en qué clase de sociedad vivimos donde las personas sin hogar, o donde básicamente la indigencia se resuelve con púas, ¿no? O estas púas. Entonces yo creo que también por ahí pueden tratar de identificar ese tipo de situaciones en sus espacios públicos, ¿no? Otro caso interesante es, por ejemplo, el del Parque Kennedy, ¿no? Entonces, yo creo que en los lugares de estudio que ustedes tienen,
Me acuerdo que cuando Javier Artadi, José Orrego y Juan Carlos Doblado diseñaron este parque, en este parque hay unas zonas bien particulares donde hay unas banquetas. Por ejemplo, esta, ¿no? Ellos empezaron a meter ciertos dispositivos, ¿no? Ciertos elementos que buscaban generar lo que Javier decía, ¿no? En algún momento esto funciona como anfiteatro, en otro momento es un juego de niños, en otro momento es un lugar de descanso, en otro momento es un lugar de merienda. O sea, hay múltiples usos, ¿no? De hecho, ellos, Orrego, Artadi y Doblado, cuando explican esto, siempre hacen alusión a esto de los usos no previstos, ¿no? Entonces, que se relaciona con lo que nos ha mostrado Javier, ¿no? Y creo que es bastante interesante. Y creo que ustedes pueden buscar si es que hay elementos de este tipo en sus parques, ¿no? No me refiero a este elemento en particular, sino a este tipo de situaciones más que elementos, ¿no? Por ejemplo, estas cosas de acá, en algunos casos son banca, como ustedes las pueden ver aquí. En otros casos son lugares en donde uno puede jugar ajedrez, o me acuerdo cuando había la fiebre de búsqueda Pokémon con el celular, me acuerdo también en algún momento, cuando he pasado caminando por ahí, había un montón de gente así mirando su celular y era el punto donde se encontraban y empezaban a cambiar personajes y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces traten de como considerar estos elementos para sus análisis, ¿no? O sea, por ejemplo, esta misma imagen, ¿no? Creo que el Parque Kennedy, de cuando lo entregaron a cómo es hoy, ha variado también, ¿no? Entonces, de alguna manera, los senderos nos están hablando de lugares de tránsito, pero si se dan cuenta, en el Parque Kennedy casi nadie entra al gras, ¿no? O sea, es un parque en el cual uno no puede pisar el gras. Creo que tiene que ver mucho con esta idea de eso de que se mire y no se toca, ¿no? O sea, por poco, y me parece que lo he visto, hay hay estos letreritos que dicen como no pisar el césped, ¿no? Entonces, nada, traten de ver cómo incorporan todas estas cosas en sus análisis para fortalecerlo. Y el día sábado sí, ojo chicos, espero que ya lleguen temprano, el último sábado, solo para recalcar, tuvimos 27 inasistencias, es el pico más alto desde el inicio desde el inicio de las clases. Entonces, desde este sábado en adelante ya no van a haber asistencias a las 3 de la tarde. Los días jueves vamos a pasar la asistencia a las 2:10 y los sábados vamos a pasar la asistencia a las 2:15, ¿no? O 2:10 también, perdón. O sea, ambos días van a ser a las 2:10. Creo que hemos sido bastante laxos con el tema de la asistencia, pero creo que estos indicadores, ¿no? Estos indicadores que ustedes ven aquí, que tengan, o sea, que hayamos pasado de 3 inasistencias a 27, sí me preocupa, ¿no? Entonces, de hecho es algo que hemos conversado también con Ángeles y con la otra docente que es Madeline de Baraco, y esto no puede seguir así, es insostenible, ¿no? O sea, que tener tantas inasistencias, no, o sea, es un mal indicador del curso, ¿no? Y puede ser un mal indicador por una responsabilidad mía como por una responsabilidad suya, ¿no? La responsabilidad que yo asumo respecto a este indicador es que creo que he estado siendo muy laxo. Entonces, como les digo, chicos, chicas, a partir de este sábado, todas las listas de asistencia se pasan a las 2:10. Si no están, si es que se les hace tarde por otro curso, lamentablemente eso ya no es mi responsabilidad, ¿no? Hoy día me han dicho también, profesor, que Carlos, que he estado, o sea, me he demorado en conectarme porque he estado haciendo no sé qué y no sé cuánto. Bueno, ustedes han tenido el tiempo suficiente para conectarse, para parar, para conectarse desde su celular, o por último, para avisarle a Renzo o a Samantha, y no lo han hecho. Entonces, ya yo creo que esas cosas denotan también un poco el interés o desinterés de parte suya, ¿no? Y para que no les pase otra vez, obviamente van a tener que conectarse a tiempo. Entonces, chicos, eso sí, por favor, quiero que esté muy claro. No van a ver, no vamos a pasar la lista más a las 3 de la tarde. 2:10 ambos días. Tienen que estar presentes. De hecho, para el trabajo final, como nos quedan pocas clases, estamos en la semana 12 o 13, si no me equivoco. Creo que quedan 2 o 3 semanas nomás de clase más. Vamos a tener notas de crítica, ¿no? Como no notas, sino como va a ser el proceso de la crítica. Entonces, todos los grupos tienen que acumular todas las críticas que quedan de ahora en adelante. Si es que hay un grupo que no acumula una crítica, si es que no tiene una crítica, van a tener un punto menos. Porque también no estoy viendo proceso, ¿no? Ya que ahí Javier ha hablado también de proceso, yo no estoy viendo proceso. Me preocupa que vengan a la clase, como el sábado pasó,
una persona, 2 personas máximo por grupo y que critiquen algo así como que a duras penas, pues, ¿no? No me parece justo y no me parece bien tampoco que tal vez ustedes, un poco por mi intención de darles como facilidades, yo creo que en varios casos como que ya ha habido un poquito como un abuso de eso, ¿no? Entonces sí, ya no voy a poder ser laxo como lo he sido. Ahora sí, fechas de crítica, fechas de horas de asistencia, todo eso se va a tener que cumplir. Hay una pregunta, me dice, ¿cuándo dijo que era la entrega? Ahora mismo les confirmo. La entrega va a ser, espera un segundo, acá está, en el Notion. Y a la fecha de entrega es la semana 15, es decir, el jueves 30 de noviembre. De hecho, lo que está previsto es que el jueves 15 sea la entrega del documento, ¿no? Porque se supone que ustedes tienen que terminar primero el documento. Y luego el sábado solo va a ser sustentación, ¿no? Entonces, el día sábado tiene que estar el grupo completo y cada grupo va a tener 15 minutos, no, perdón, 10 minutos para poder hacer su exposición. Entonces, en esos 10 minutos, lo que va a tener que presentar es solo esta última escala de trabajo. El documento que van a entregar, si es de todo, ojo con eso, ya le expliqué antes. El documento que ustedes entregan el jueves 30 de noviembre es el documento que compila todo. Ese documento van a mostrar la escala distrito, la escala barrio y la parte final que es el espacio público. Y el sábado 2, la idea es que entreguen o que realicen la presentación y entreguen esa PPT. Y de esa manera completamos un poco el círculo, ¿no? O sea, ya con eso completamos ambas cosas. ¿Está eso claro, chicos, chicas? ¿Se entiende? Ya, bien. Entonces, nada, ya con esta indicación, por favor, ya están todos ustedes, digamos, con conocimiento de las cosas. Nos vemos el día sábado, por favor, cada grupo con avances y grupos completos, por favor. Bien, que tengan buenas tardes, chicos, chicas, y nos vemos el día sábado. Chao, chao.